estamos en esta mañana sintiéndonos agradecidos de estar en tu presencia, Señor. Es agradable, es hermoso. Como dice tu palabra, es delicioso, Señor, estar en tu presencia juntos como un solo cuerpo, adorándote y exaltando tu nombre, Señor. Gracias. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, Señor. Que mientras adoremos tu nombre pueda haber sanidad, liberación, salvación, Señor, porque creemos que hay poder en tu nombre, oh Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Te exaltamos, oh Dios. Aleluya. Alabaré. Ríos de agua viva en mi ser. Montaña de gozo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré.
Probando, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan allá a través de los medios? Yo creo que sí. Si no, usted envía un mensajito por allí. Gracias al Señor por este día. Tenemos nuevo horario. Muchos estamos todavía con la costumbre del antiguo horario, pero aquí vamos. En la mañana el reloj biológico como que siempre va adelante, ¿verdad? Delante del reloj natural, el reloj físico. Le doy gracias al Señor por esta semana. De verdad ha sido de bendición cada día experimentar y conocer las bondades de ese Rey maravilloso. Gracias al pastor Rafael por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes algo de lo que ya Dios me ha hablado. Y el temor de todo predicador es tratar de expresar tal cual como el Señor quiere que ustedes puedan recibir la palabra de Dios. En el ministerio pastoral, yo sé que los que son pastores pueden entender esto y lo han practicado muchas veces. Dentro del ministerio pastoral, incluso diáconos, siervos, hombres y mujeres de Dios llamados a cumplir una función de liderazgo, siempre nos encontramos con eventos dentro de la congregación o dentro de un amigo, familiar o alguien conocido que tenemos que salir adelante para dar una palabra de consuelo. Como conocedores de la palabra de Dios, como hijos de Dios o como líderes, y en este caso el ministerio pastoral le toca ir a los funerales, ¿verdad? Es su responsabilidad. Y el ministerio pastoral comienza desde la cuna hasta la tumba, virtualmente así, o literalmente, mejor dicho así, desde la cuna hasta la tumba. Es el llamado al ministerio pastoral. Pero siempre en medio de esos eventos que son tristes, que nos corresponde asistir, tenemos la obligación, aunque no nos guste mucho, esos momentos fúnebres donde tenemos que despedir a un familiar, a un hermano de la iglesia. Hay un texto o una cita bíblica que siempre va a salir. Es la cita bíblica de consuelo o que tiene el todo predicador o pastor en el bolsillo pequeño de su chaqueta o debajo de su manga. ¿Cuál será? El Salmo 23. Salmo 23. Porque el Salmo en sí, este poema, esta obra literaria en sí, solamente con leerla nos da consuelo. Nos reconforta, no simplemente el hecho de decir Jehová es mi pastor y nada me faltará, y comenzamos nosotros pero solamente el hecho de leerla, de disfrutarla, de ir allá es consuelo. Escucharla es simplemente nos reconforta, nos alimenta, nos nutre, nos llena. Entonces esa es una carta bajo la manga, si se puede decir así, que todo pastor siempre tiene y siempre lo va a escuchar en los funerales, que se va a hablar de este salmo, porque es ese bálsamo, es ese aditivo que va a calmar los momentos de angustia, los momentos difíciles que usted y yo podemos estar pasando, o un ser querido está pasando. Entonces, yo lo he utilizado mucho, le confieso que cuando me ha tocado estar en estas actividades lo he utilizado mucho, este salmo, porque realmente en sí tiene cosas extraordinarias. Y vamos a descubrir algunas cositas que posiblemente lo leemos y lo volvemos a leer y no vemos. Pero usted sabe, ya ha aprendido a conocerme en este tiempo, yo soy muy curioso para ver algunas cositas allí dentro de las Escrituras que nos nutren y nos van a ayudar a ver esta obra extraordinaria, porque literaria o poética, o este testimonio de David de una manera posiblemente diferente. Y eso es lo que quiero que usted pueda hoy conmigo adentrarnos en el tiempo que nos queda, si no nos golpea, si no nos apresura, poder estudiar
este precioso salmo. Vamos a leerlo, Salmo 23, creo que está por allí, ahí lo tenemos. Vamos a leerlo y usted me acompaña, ¿verdad? Los colocamos de pie, por favor, vamos a leerlo. Gracias. Todos juntos, vamos a leerlo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Pueden sentarse, amados. Gracias por acompañarme a leer. Hay lugares en las Escrituras donde encontramos profundidad. Hay lugares en las Escrituras donde simplemente al leerlo experimentamos algo diferente, que posiblemente a otras historias. Aquí nos estamos refiriendo a un testimonio de un hombre que conoció de cerca al Señor. A veces lo leemos en medio de cualquier circunstancia: Jehová es mi pastor, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, Jehová es mi pastor, y lo recitamos. Mucha gente lo tiene como un amuleto. Otros abren la Biblia en el Salmo 23, algunos en el Salmo 91 cuando están asustados. Pero cuando necesitan algo, abren la Biblia en el Salmo 23, háblame Señor, en el Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es verdad. Pero vamos a recordar y ir al contexto. Este es el testimonio de un hombre que conoció de cerca al Señor. El testimonio de un hombre que conocía el oficio del pastorado. El testimonio de un hombre que experimentó momentos en su vida que él pudo declararlo en este precioso salmo. Y de verdad, cuando escuchamos y leemos de este salmo, porque él mismo como tal el salmo en sí es un pasto verde. El salmo en sí es agua que reconforta. El salmo en sí, realmente en sí mismo, él restaura nuestra alma. Al escucharlo, y si usted lo lee, se lo aprende y lo vuelve a leer y busca la manera de escudriñarlo y de ver cada detalle de él va a tratar, va a alimentar su vida, porque es el testimonio real de alguien que experimentó todas esas cosas conociendo o caminando con Dios. El tema de hoy se titula Confianza en tiempos de crisis. Y usted dirá, bueno, pero no entiendo por qué ese título si estamos hablando de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, me pastorea, me protege, me lleva a lugares de alimento, me suple mis necesidades, me hace descansar en un lugar especial donde estoy bajo su cuidado o bajo su protección. ¿Y por qué hablar de crisis? Porque el Salmo también habla de esos momentos difíciles. Y vamos a poner la mirada en uno o dos versículos de este Salmo. Hay mucho que hablar de este Salmo, pero quiero solamente centrarme en uno o dos versículos y quiero que vaya conmigo, esté atento a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Fíjense, hay algo interesante en este salmo. Él comienza hablando, el Salmo 23, comienza a hablar, no habla de nosotros, de que nosotros estamos, comienza hablando primero, él habla de mí, habla de yo, habla de usted, se refiere a sí mismo. Y cuando comienza a hablar en tercera persona, va dirigido al Señor. Y comienza, ¿cómo dice?
Jehová es mi pastor. Jehová indica, señala al Señor. Y es como decir, mira, Rafael Noriega es mi pastor. Estoy hablando en tercera persona, pero también estoy hablando en primera persona. Es mí, me pertenece, ¿verdad? Pero él es mi pastor y lo estoy señalando en tercera persona. Y este salmo, los primeros versículos comienzan así, señalando a Dios y una relación con Dios, y como para que la gente pueda saber quién es Dios. Y lo señala en tercera persona. Y es extraordinario y de verdad. Pero más adelante, los siguientes versículos, y es lo bonito de esto, se cambia como que el contexto literario o la gramática de hablar. Imagínense que yo esté hablando de alguien, estoy hablando el ministro de Dios Ramón Millán, y hablo de él, Ramón Millán, ese es mi suegro, yo lo amo mucho, yo lo aprecio, estoy aprovechando, ¿no? Entonces comienzo a hablar de él, pero de repente yo estoy hablando en tercera persona, pero de repente yo me paro y comienzo a hablar de tú. Ya no hablo de él, de tercera persona, comienzo a hablar en segunda persona. Porque es que como comencé a hablar, bueno, estoy hablando de él, pero de repente yo paro el discurso de hablar de él y comienzo a hablarle a él. Fíjense cómo David pudo escribir 3000 años atrás, pudo escribir este salmo, y comienza los primeros 2 versículos, comienza a hablar de el Señor. Es mi pastor, el Señor, Él me va a pastorear, Él me lleva a lugares de delicados pastos, Él. Y comienza a hablar de Él. Pero de repente los versículos siguientes le hace un alto y dice, comienza a hablar de los momentos difíciles, cuando comienza a caminar, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 3, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Usted se lo sabe de memoria, se lo sabe hasta más que yo. Ajá. Fíjense cómo se detiene, aunque ande en valles de sombra de muerte, en lugares difíciles, no temeré, porque ya no dice él pudo haber dicho él, porque él estará, viene hablando de Jehová como él, en tercera persona, pero de repente en lugares difíciles, en momentos, él hace un alto y dice, porque tú, ya cambió de tercera persona a segunda persona. Tú estarás conmigo. Y sigue diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú, haz un alto ahí. Más adelante, él detiene la segunda persona y comienza otra vez a hablar del Señor en tercera persona. Ahora, esto tiene una razón y tiene que ver mucho con nosotros. Cuando nosotros nos sentimos bien, cuando usted está en momentos de prosperidad, está en momentos de salud, es fácil hablar de Dios. Y usted habla de Dios. Usted habla a la gente de Dios y puede decir, mire, Dios es esto, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Él provee, Él me da lo que yo necesito, y comienza a hablar de Dios. Pero cuando usted está pasando por el momento difícil de su vida, por circunstancias complicadas en su vida, cuando estamos viviendo o pasando por el valle de sombra de muerte, no hablamos de Dios, le hablamos a Dios. Y usted va a decir, bueno, pero ¿por qué siempre vamos a orar y a pedir con más fervor cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Por qué siempre vamos a clamarle a Dios intensificar mi comunión con Dios en los momentos difíciles? Es la naturaleza del ser humano. Necesitamos la ayuda. Estoy pasando por momentos complicados. David experimentó eso. Por eso es que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, usted casi muy poco habla de Dios, sino que le habla a Dios. Y le dice, Señor, aquí estoy pasando por esta prueba, pero yo sé que tú eres fiel. Te pongo en mis manos esta necesidad, te pongo en mis manos este conflicto, esta circunstancia, esta enfermedad, y nos dedicamos o nos damos completamente a hablar al Señor. Fíjense, somos más propensos a hablar cuando estamos
hablar bien cuando estamos en esos pastos verdes, hablar del Señor, pero cuando nos toca pasar por el lugar difícil, por los momentos complicados, allí entonces sí volteamos nuestra mirada hacia arriba y decimos, como dijo el Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Me siento solo, me siento vacío, necesito de ti. Es nuestra naturaleza y es hermoso porque en el Salmo David lo describe, testifica y habla, cambia la estructura de la oración o la estructura de lo que viene hablando y comienza, en vez de hablar de él, habla de tú. Es algo más íntimo, es personal. En los momentos difíciles, usted donde busca más esa protección, busca más del Señor, se intensifica más su oración. Si tiene que ayunar, ayuna. Si tiene que asistir con más regularidad a la iglesia, asiste. Si tiene que estar, porque es la intimidad y la relación con Dios que experimentamos mientras caminamos por el valle de sombra de muerte. Dios permite que pasemos por el valle. El valle no está escondido para nosotros. El valle realmente es un proceso donde Dios nos hace llevar. Usted dirá, bueno, pero no entiendo cómo Dios nos habla de lugares calmados, de arroyos, de beber agua en un lugar tranquilo y de alimentarme en un pasto tranquilo. Y de repente, ¿qué tipo de pastor es ese? Que de repente después de estar en un lugar tranquilo lo va a sacar o va a pasar o lo hace pasar a su rebaño por un lugar peligroso, por un lugar complicado, ese lugar de valle de sombra de muerte. Muchos historiadores, muchos teólogos hablan de que esos lugares, había muchos ladrones, había muchos osos, había muchos lobos que estaban siempre pendientes de acabar con el rebaño. Entonces el pastor tenía que estar allí, las ovejas tenían que estar atentas mientras caminaban por esos lugares difíciles y complicados. Yo no sé, yo me imagino que usted alguna vez ha visto una película de terror. Usted dirá, ay no, pero bueno, no, yo no veo esa película, está bien, no las vea. Pero alguna vez las vio. Y siempre en un bosque oscuro ocurren cosas complicadas. Y cuando va Caperucita Roja, por decir algo, por decir un personaje que va a pasar por el bosque oscuro, siempre hay una escena de terror, una escena difícil, una expectativa de que algo malo va a pasar. Lugar oscuro, un lugar donde se ocultan cualquier tipo de cosas. El pastor, el buen pastor, hace pasar sus ovejas por esos lugares. Y mucha gente no entiende y dice, bueno, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué si yo asisto a la iglesia, si yo cumplo con mis diezmos, si yo soy un buen cristiano, por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por este problema? ¿Qué está pasando en mi vida? Señor, ¿por qué tú permites eso? Porque el buen pastor permite que pases en medio del valle de sombra de muerte. Pero lo más hermoso de todo esto es que el Señor está allí. El Señor va a estar allí. Donde esté, cualquiera que sea la circunstancia, el Señor ha prometido estar allí. Él no es que va a lanzar al rebaño para que los lobos la destrocen o para que el problema, la circunstancia, la situación acabe contigo. Simplemente Él dice, yo estoy contigo. El salmista decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque esté pasando por esta circunstancia, aunque esté pasando por este problema, no temeré. No voy a temer. El Salmo 84, versículo 11 nos dice, ¿lo tenemos por allí? Dice, ningún bien niega al Señor a los que andan en integridad. Ningún bien niega al Señor a los que andan en integridad. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es
a los que conforme a sus propósitos son llamados. Lo dijo Pablo, David lo dijo en otra oportunidad. Estamos confiados realmente en las manos del Señor en medio de la crisis. Estamos nosotros realmente, podemos decir, seguir hablando y diciendo, bueno, no va a pasar, no voy a perecer, no voy a quedar aquí en medio de este valle. Simplemente el valle es un instrumento que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter, para ayudarnos a avanzar. ¿Cuáles son las cosas que Dios necesita entrenarnos para poder seguir en la vida batallando, andando, caminando en medio de cualquier circunstancia? ¿Cuáles son esas cosas que aún están dentro de mí que son necesarias cambiar? Entonces Dios utiliza su herramienta más eficaz para hacernos entender de que Él es soberano, de que Él está con nosotros, de que Él nos guía, de que Él nos da la respuesta, de que Él quiere que tú y yo tengamos una intimidad, una relación estrecha con Él. Y es en el valle de sombra de muerte, es en el valle de la soledad, es en el valle que nos puede causar temor a nuestras vidas. Allí es donde nosotros nos podemos encontrar con ese Dios maravilloso. ¿Saben? Es en el valle de sombra de muerte donde vemos las mejores y más extraordinarias proezas del pastor por ti y por mí. Es en medio de la circunstancia difícil donde Dios reluce con su poder y su gloria por amor a ti y por amor a mí. No es en los pastos verdes. En los pastos estamos confortados, estamos tranquilos. Y hasta nos adaptamos, no queremos salir de aquí, todo es chévere. Conocemos realmente el carácter de nuestro Dios maravilloso, el carácter del pastor maravilloso, es a través de pasar estos momentos difíciles. El pastor tiene todo cubierto. ¿Usted cree que Dios lo va a hacer pasar a usted o a mí por alguna circunstancia si Él no sabe lo que va a pasar? Él tiene todo controlado, Él tiene todo bajo control. Mucha gente ora de esta manera: Señor, toma el control de esta situación. No, Dios nunca pierde el control. ¿Quién te dijo que Dios no tiene el control? Y oramos mal. Toma el control, Señor, de esta circunstancia, de este problema. Dios tiene el control. Él no pierde la perspectiva de lo que te está haciendo pasar, para que aprendas, para que lo conozcas aún más. David conoció más al pastor en el valle de sombra de muerte. David se entrenó en el valle de sombra de muerte. David pudo decirle a Saúl: mira, yo me he enfrentado con leones, yo me he enfrentado con osos que vienen a arrebatar el rebaño como un buen pastor, y yo con mis propias manos los he vencido. Él conoció el poder de Dios y se convirtió en instrumento de Dios para defender el rebaño en medio de un ataque feroz. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, tu problema que estás atravesando o que has estado atravesando, o esa situación que aún no has podido vencer, que te ataca y sigue o se convierte en un círculo vicioso y Dios te hace pasar una u otra vez por el valle de sombra de muerte para pulirte. El apóstol Pedro más adelante dice que nosotros seremos probados como el oro fino, seremos pasados por el fuego. Jeremías hablaba del alfarero y hablaba del horno, de que somos barro en sus manos y que tú y yo vamos a ser moldeados conforme a lo que el plan y el propósito de Dios tiene para tu vida. Y tenemos una referencia maravillosa, y es la referencia de nuestro Señor Jesucristo como la imagen en la cual usted y yo debemos convertirnos. Que la gente pueda ver a Cristo en tu vida y en mi vida. El pastor tiene todo cubierto. Saben, en medio del valle de muerte, David experimentó la presencia de Dios. David experimentó ese tiempo donde él decía: tu vara y tu cayado me infunden confianza, me dan aliento, tu vara y tu cayado. Él siempre nos va a presentar
va a presentar circunstancias para que conozcamos la vara y el cayado del Señor. Esto no es más que el poder de Dios. Estas eran las herramientas del pastor. Y esto simboliza el poder de Dios. La vara era un pedazo de madera, de un buen árbol, de roble o de algún árbol fuerte, y le colocaban pedazos de metal en una de las puntas. Y todo lo que viniese contra el rebaño, el pastor agarraba esa vara y le daba su trancazo. Representaba el poder, la fuerza del pastor. El cayado era esa herramienta, ahí está la figura en forma de curva para darle suave. Fíjense que el pastor no es que le da un palazo a la oveja, le daba suavemente a un costado para que se mantuviese en el camino. Porque una presa o una oveja que se salía del camino era presa fácil del enemigo, presa fácil de los lobos, de todo lo que atentaba contra el rebaño. Hebreos capítulo 13, en la segunda parte del versículo 5 y 6, dice: nunca te dejaré ni te desampararé, de modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré a lo que pueda pasar en mi vida, a lo que pueda hacerme el hombre, a cualquier circunstancia. Lo que pueda hacerme el compañero de trabajo, lo que pueda hacerme mi jefe, lo que pueda hacerme cualquier persona o cualquier circunstancia. No temeré, porque el Señor es nuestro ayudador. No hay valle, por oscuro que sea, por atravesar, que detenga el poder del Señor a nuestro favor. No hay valle mayor que el Señor. No hay peligro mayor que Dios. Si Él está con nosotros, sea por donde tengamos que pasar, Él promete que nos va a llevar a puerto seguro. David pudo ver el poder de nuestro Señor a través de lo que veía en el ejercicio pastoral de él como un pastor. Él se vio a sí mismo, o su ejercicio como pastor lo vio reflejado en Dios. Todo lo que él hacía y aprendió de cómo pastorear, de cómo cuidar al rebaño, de cómo atacar, él hizo una analogía perfecta de lo que es el Dios con cada uno de nosotros. Y David pudo experimentarlo. Conocemos muchas historias de David, de cómo Dios, no solamente como pastor, sino como Dios lo preparó en el valle de sombra de muerte para enfrentar retos mayores. La adversidad, realmente en medio de esa circunstancia, Dios promete que si confiamos en Él, si confiamos en medio en el poder de Dios, simplemente va a traer consuelo en medio de esa circunstancia. Por eso dice que tu vara y tu cayado me infundirán consuelo y aliento. No hay nada más maravilloso que estemos pasando por una circunstancia difícil y de repente venga a nuestra mente: pero yo sé, Señor, que tú eres poderoso para sacarme de esta circunstancia. Eso nos da esperanza, eso nos da consuelo, y esa es la fe que nos mantiene viva, una esperanza viva, como decía el apóstol. Estamos llamados a mantener esa fe en alto. Señor, sea cual sea la situación que yo esté pasando, yo estoy confiado en ti, porque tu poder es ilimitado y nada es imposible para ti. David pudo experimentar todas estas cosas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Nos toca a nosotros ser los David de este tiempo. David tuvo su experiencia particular, lo plasmó en un salmo que 3000 años después está hablando a nuestras vidas. David vivió esta experiencia de la dirección y la corrección de Dios para su vida. Ahora, realmente yo estoy viviendo esa experiencia. Yo puedo declarar y colocar palabras y hablar palabras extraordinarias como las que decía David a través de este salmo.
Yo he podido ver al Señor en medio de las circunstancias difíciles. He podido ver la manifestación del poder de Dios a mi favor. He podido ver cómo el enemigo huye o cómo la enfermedad, la circunstancia huye a través del poder de Dios que está a mi favor. Lo puedo escribir, lo puedo establecer como un poema, puedo escribir mi testimonio y decir: Señor, gracias porque me salvaste de esto, porque me libraste, porque en medio de esta circunstancia, en medio de este problema, yo pude ver la luz y pude ver el resultado. Hoy soy testigo del poder maravilloso de Dios. Usted y yo somos los David de este tiempo que estamos llamados a experimentar, a vivir la corrección y el amor del pastor. David se sintió reconfortado porque su pastor estaba allí. ¿Sabe qué es difícil sentirnos que estamos solos? Que estamos en una travesía solos, que no hay camino, no hay salida, que las circunstancias, los problemas me están ahogando. Que ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo vamos a resolver esto? El Señor dice: yo soy tu pastor. Yo estoy acá, yo estoy allí. No cierres tu visión, no cierres tu corazón, no cierres el conocimiento que tienes. Dios es nuestro pastor y Él nos llama en este tiempo a verlo, a confiar en Él, a caminar en Él, porque Él es el mejor de los pastores. Este mundo, este sistema siempre nos va a separar. Siempre nos va a tratar de alejar de las verdades eternas. Satanás siempre va a querer tratar de que tú puedas entender o ver de que su poder va mucho más allá que el poder de nuestro Dios. Y a veces, aunque no lo digamos y aunque no lo expresemos, a veces lo creemos. A veces que creemos que cualquier problema o circunstancia es mayor que Dios. Pero lo que se nos olvida muchas veces, como cristianos practicantes, es que estamos en esta tierra caminando, andando con un ser maravilloso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con un ser extraordinario que vivió el valle de sombra de muerte, que estuvo llorando y estuvo sumergido en el más profundo dolor momentos antes de cumplir su plan y su propósito de redención para la humanidad. Pasó por el valle de sombra de muerte. Si hay alguien que nos puede entender cuál sea la circunstancia o el problema que tú estés pasando, que yo esté pasando, si hay alguien que nos entiende perfectamente, es nuestro buen pastor. ¿Recuerdan la frase? Yo pasé por eso. Por eso es que es el mejor de los pastores, porque nos entiende, nos comprende. David nos enseña acá a quedarnos cerca del Señor, a no alejarnos, a mantenernos en el rebaño, a los que no les gusta congregarse. La importancia de estar en el rebaño. Estando en el rebaño estamos protegidos. Muchos dirán: bueno, pero para eso yo tengo a internet, me congrego por internet. No es igual. No es igual el calor de un rebaño a la frialdad de la distancia. Es fundamental para nosotros estar unidos, porque allí aprendemos a sobrevivir en medio de cualquier circunstancia. Por eso es que la Biblia y el Nuevo Testamento está lleno de esta frase, que yo sé que usted la conoce mucho: unos a otros. Apóyense unos a otros, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, porque el pastor está en medio del rebaño, no alejado del rebaño. Hay una palabra que se utiliza mucho en el argot cristiano, es descarriados.
Tú estás descarriado, descarrilado. Eso viene de allí, de esas ovejas que quedan a la deriva, de esas ovejas que están ya rumbo, sin un pastor que las cuide y las proteja. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que a pesar de los diferentes valles en los cuales nosotros podemos pasar, tú prometes estar con nosotros, como lo estuviste con David, como lo experimentó David, Señor, ese tiempo hermoso y complicado. Tantas historias que nosotros podemos hablar de la vida de David, pero él pudo expresarlas, Señor, a través de este salmo, que tú fuiste su protector, su guía, su cuidador, que le diste esperanza, Señor. Pudo disfrutar de los maravillosos pastos, del agua tranquila, pero también pudo disfrutar de verte obrar en medio de los conflictos y de los problemas, Señor. Gracias, Señor, porque el final de este salmo es maravilloso. Sé que tu misericordia, tu bondad nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en tu casa moraremos eternamente, Señor. Esa es nuestra esperanza viva, Señor. Estaremos ante ti cara a cara, ante el gran y el maravilloso y extraordinario pastor. Bendícenos, Señor. Si hay alguien que a través de los medios, Señor, no te conoce, no conoce al buen pastor, te ruego que puedas tocar a través de tu Espíritu Santo su vida, Dios, y pueda conocerte y experimentar las bondades de estar dentro del redil. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un día hermoso que nos toca recordar un acto precioso, un acto difícil para el Señor, pero maravilloso para nosotros, que no tuvimos que pasar por allí. Pero el Señor sí le tocó pasar por allí. Le tocó pasar por la cruz, por la muerte. Le tocó sufrir para que usted y yo no pudiéramos sufrir el martirio de la cruz. Derramó su sangre, entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Y hoy nosotros nos toca recordar ese tiempo maravilloso que el Señor nos ha dejado. Él dejó una instrucción, dejó una ordenanza en la cual nosotros debemos cumplir. Y lo hacemos con ese fervor y con ese deseo de que un día estaremos con Él por la eternidad. En su casa hemos de morar por la eternidad. Pero antes de eso, Él dice, bueno, recuerden en memoria de mí lo que yo hice por mucha gente, por cada uno de ustedes. Por eso es que en la cruz del Calvario nos lleva al pasado a ver el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Incluso nos hace ver nuestros pecados pasados que ya fueron borrados. Pero también la cruz nos hace ver nuestra intimidad. Este tiempo nos hace ver realmente cómo estamos antes de participar de la cena del Señor. Evaluarnos. El apóstol Pablo daba recomendaciones y decía, hey, indignamente no hagas esto. Porque la iglesia había tomado que, bueno, vamos a participar de la cena del Señor, y hacían un banquete, hacían lo que conocemos una rumba, y hacían fiesta, y se perdía realmente la esencia, la sencillez y el verdadero significado de la cena del Señor. Y él le decía a la gente, miren, no se trata de eso, se trata de ir a la realidad, a la verdad. Se trata de discernir realmente el cuerpo y la sangre del Señor. No lo hagas, no participe de ella indignamente, porque por eso muchos están enfermos. Y daba advertencia, muchos incluso han muerto por no discernir la profundidad y lo hermoso
del significado de este acto de la cena del Señor. Nos lleva al presente a evaluarnos. Señor, voy a participar de la cena. ¿Cómo está mi corazón? Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que reconciliarme, tengo que reconciliarme. Porque el Señor nos llama a mirar esto como un acto de santificación antes de participar de la cena del Señor. La cena del Señor también nos lleva al futuro, porque el Señor promete realmente que un día lo celebraremos con Él. Y si el Señor dijo que celebraremos esta cena con Él, es porque hemos de estar en las moradas celestiales con nuestro Señor maravilloso. Y eso es un motivo de gozo y de esperanza. Eso es el significado a grosso modo, muy general, de la cena del Señor. Quiero que tome su porción de pan y de vino y vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este acto maravilloso que hoy, Dios, lo hacemos en obediencia a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos dejaste simbolismo de tu sacrificio por nosotros. Bendice este pan, bendice este vino, Dios, y que podamos nosotros entender de el gran esfuerzo que diste, que hiciste, que hizo tu Hijo Jesús, que hiciste tú, amado Padre, al entregarlo a Él, para que nosotros podamos obtener el regalo inmerecido de la salvación. Hoy participamos del cuerpo y de la sangre simbólica de tu Hijo en el nombre poderoso de Jesús, en memoria de Él. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 23, capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Levante su pan. Vamos a partirlo, ¿verdad? Creo que se puede partir. Así, sí. El Señor fue partido, molido. Su cuerpo literalmente fue molido por ti y por mí. Comamos este pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Levante su copa y diga conmigo: Señor, participo de esta copa en memoria de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Participo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites en tu memoria, Dios, participar de este evento maravilloso. Ayúdanos, santifícanos, Señor, cada día en tu verdad y a través de tu palabra, para que cada día podamos, Señor, estar firmes, esperanzados, Señor, de ese tiempo hermoso que hemos de estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque hoy recordamos este hecho extraordinario que nos trajo, Señor, la salvación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece. Gracias, Señor.
Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias al Señor por este hermoso tiempo. Y gracias a todos, hermanos, que están conectados, porque hemos adorado juntos, unos presenciales, otros desde sus hogares, desde diferentes otros países. Pero ha sido un tiempo hermoso. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ya estamos terminando. Queremos recordarte que si traíste tu ofrenda y diezmo, por razones de tiempo no podemos pasar adelante, pero está el plato de las ofrendas al final y puedes depositar tus diezmos y ofrendas allá. Pedimos con este hermoso coro de alabanza. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Oh, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso en tu presencia. Y como decimos, como el salmista, mientras haya aliento en nosotros, cantaremos salmos a nuestro Dios. Y estamos en victoria porque te tenemos a ti en nuestras vidas. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.